la raíz cuadrada de e a la 2x coseno cuadrado de y más e a la 2x por el seno cuadrado de y. ¿Sí? Sí, ven por qué, ¿no? Porque si esta es e a la z, entonces me quedaría el cuadrado de este más el cuadrado de y por la raíz cuadrada. Entonces esto al factorizar e a la 2x me queda coseno cuadrado de y más seno cuadrado de y. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Coseno cuadrado de y más seno cuadrado de y, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces, en realidad me queda e a la 2x y la raíz de e a la 2x es simplemente e a la x. Ajá. Entonces, el módulo de la función exponencial es la, la función real e a la x. A ver otra cuestión. Entonces, mira, por ejemplo, para calcular exponenciales complejos, la A, el inciso A, es e a la 2 más pi medios de i. Según Disculpe, esta profe, formulita, disculpe. mande. Tiene la cámara apagada. Oh, qué caray. Y por ahí Es puede que dejar pasar unos compañeros, por favor. dejé pasar a unos compañeros y ya la apagué. ¿Dónde dejé mi pluma? Acá. Sí, profe, no se preocupe. Gracias. A ver. Entonces, decía, perdón, para calcular, por ejemplo, e a la 2 más pi medios de i, pues simplemente sería e a la 2 por el cis de pi medios, ¿no? O sea, esta es la x y esta es la y, entonces sustituyela aquí, ¿no? Sería coseno de pi medios más i veces seno de pi medios. Entonces esto es simplemente e a la 2. El coseno de pi medios es 0 y el seno de pi medios es 1. Entonces me quedaría aquí i, o sea, i por e a la 2. Nada más por costumbre de escribir primero la i, es igual, ¿no? Pero entonces fíjense que la función exponencial eh, es muy fácil de hacer sus cálculos si tenemos esta formulita o la expresión que tenemos
la tenemos de forma X más Y. Por ejemplo, en el caso del inciso B, es E a la 2I por pi menos I. ¿Sí? 2I por pi menos I. Entonces, aquí en este caso tendría que multiplicar primero 2I por pi, ¿sí? Sería E a la 2I por pi menos 2I cuadrada, ¿sí? Pero 2I cuadrada, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale el cuadrado de I? Menos 1. Menos 1 con este menos, Más se 2. hace más. Más 2. Y pi. Entonces, esto es E a la 2, ¿sí? Que sería el E a la X. Esta es la X. Y la Y vale 2pi. Entonces aquí me quedaría coseno de 2pi más I veces seno de 2pi. Pero el seno de 2pi es igual a 0 y el coseno de 2pi es igual a 1. Entonces esto vale simplemente E a la 2. Bueno, ahora Espere, profe. ¿puedo borrar esta parte de aquí? Espérame, profe. Bueno, todo esto. Espérame. Listo, profe. Ok. Vamos a denotar a W como E a la Z. Este W es una función, o sea, esta es una función de la Z, ¿sí? Pero ahora, vamos a suponer que tenemos Z igual a E a la W y voy a despejar la W. ¿Qué es eso de despejar la W? Bueno, pues eso es encontrar la función inversa de la función E a la Z. ¿Ya llegaron a la función inversa? No. ¿En dónde, profe? ¿En cálculo? No, En cálculo. no, profe. Pasamos de la escritura. No, No pasamos. no pasamos de las desigualdades. O sea, si Y es f de x, si Y igual a f de x es una función y existe una función g de x tal que f de g de x es igual
a ¿Crees que X. mañana vengan los tamales? ¿Crees que mañana vengan los tamales? Entonces, G Bueno, bro. es la inversa de F. Bueno, F compuesta con G y G compuesta con F. Bueno, supongo que no han visto ni compuesta ni composición. No, No, profe. no, profe. Andamos, Curioso, profesor, andamos es bien curioso. barcos. Están bien atrasados. Es curioso, profesor. Oye, profe, ¿usted Eso. no conocerá un buen libro de cálculo para empezar a leer? ¿Cómo? ¿Usted no conocerá algún buen libro de cálculo para Otro darle una profe. leída? Pues se llama el Sí. cálculo con geometría analítica. Cálculo con geometría analítica de Louis. O sea, Luis en español, pero Louis Ley Hall. ¿Sí? Sí, profe. Muchas O gracias. cálculo con geometría analítica de Stewart. Cálculo con geometría analítica es Stewart. No me acuerdo este es de la editorial Harlan, el cálculo con geometría analítica, y este es de la editorial Sengage. Ambos son buenos, pero este viene más completo porque este trae desigualdades. Este casi no trae de desigualdades, pero este sí. Y pues ahí viene todo esto que se estoy explicando. Sí, sí, profe. Le agradezco mucho. Sí, muy bien, entonces voy a despejar la W. Si me dicen si puedo borrar aquí. A uno, profesor. No, profe, espere tantito. Espérame tantito. Listo. Ok. Entonces, te decía que iba a despejar W. Este de W es tanto como encontrar la inversa de la función exponencial. X más Y es E a la... Deja escribir aquí entonces. Vamos a suponer que W es U más I por B. O sea, la parte real y la parte imaginaria. Por ejemplo, para esta función, la parte real es E a la X coseno de Y, esa sería la U. Y E a la X seno de Y sería la V. Entonces tenemos X más IY es igual a E a la U más IV. Esta ecuación. ¿Sí? Ahora bien. ¿Lo podría volver a repetir? Mande. ¿Lo podría volver a repetir la U y la V? ¿Cuál eran? Sí. Es que W, por ejemplo,
para esta, si yo tengo esta función, vamos a ponerle W1, ¿no? Para que no se me confunda con la que estoy tratando. W1 es la función e a la z. Entonces, esta parte de aquí es la U para W1 y esta parte de aquí es la V. O sea, U y V son la parte real y la parte imaginaria de las funciones. Vale, profe, vale. Gracias. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí e a la U por el coseno de Y, no, coseno de V más I e a la U por el seno de V. Para que estas dos ecuaciones se cumplan es necesario que X sea igual a e a la U coseno de V y Y sea e a la U seno de V. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago X cuadrada más Y cuadrada aquí? Pues me quedaría E a la 2U, porque luego al cuadrado la X, ¿no? Coseno cuadrado de V más E a la 2U seno cuadrado de V. Entonces, como ves, puedo factorizar E a la 2U. Me quedaría coseno cuadrado de V más seno cuadrado de V. Entonces esto vale 1. Porque coseno cuadrado más seno cuadrado de cualquier ángulo es igual a 1. ¿Sí te acuerdas, no? ¿Lo puede repetir, profesor? O sea, aquí elevado al cuadrado X y Y, ¿no? Entonces me queda E a la 2U coseno cuadrado de V y E a la 2U seno cuadrado de V. Pero la suma de los cuadrados de coseno más seno da 1. Ok, gracias, profe. Espérame. Vamos a... Pues es que si no han visto funciones... Vamos a suponer que aquí tengo una circunferencia cuyo radio es igual a 1. El radio es 1. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo un punto de la circunferencia, esta cantidad es X, ¿no? Vamos a suponer que aquí esta es el ángulo T y este de aquí es, digamos, la Y del punto, ¿no? X, ¿cuánto vale? X es el adyacente de este triángulo rectángulo, ¿no? Aquí la hipotenusa de este triángulo rectángulo es el radio del círculo, entonces vale 1, ¿no? ¿Te acuerdas que cuánto vale? A ver, ¿cuánto vale el coseno aquí en este triángulo rectángulo para que te acuerdes? Vamos a poner aquí la hipotenusa, aquí A y B. ¿Cuánto vale el coseno del ángulo teta? Es el adyacente entre la hipotenusa, ¿no? Y el seno es el opuesto entre la hipotenusa. Entonces, por ejemplo, aquí la hipotenusa es igual a 1, entonces el coseno de t es igual a x y el seno de t es igual a y. Sí, pero ¿te acuerdas cuál es la ecuación de una circunferencia de radio unidad? Pues es x cuadrada más y cuadrada igual a 1, ¿no? Entonces sustituye estos x y esta y aquí. Entonces me quedaría coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es igual a 1.
Fíjate entonces que el coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, porque las funciones coseno y seno provienen de esta circunferencia de radiounidad que cumple esta ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Por eso a las funciones trigonométricas también se le llaman circulares, porque provienen de un círculo. De aquí que el coseno cuadrado más seno cuadrado de cualquier ángulo, aquí le puse t, pero fíjate que aquí es b, cualquier ángulo. Entonces me queda e a la 2u es x cuadrada más y cuadrada. Entonces, ¿cuánto vale la u? ¿Cómo despejo de aquí el 2u? El logaritmo, ¿no? Así es. Serían 2u es el logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Entonces, u es logaritmo natural. Bueno, perdón, aquí voy a correr un medio del logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada. Esa es la u. ¿Sí? Entonces ya tengo la parte real de esta función. O sea, esto sería logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada a la 1 medio. ¿Y quién es x cuadrada más y cuadrada a la 1 medio? Pues es, ahí voy a atravesarme, sería el logaritmo natural del módulo de z. ¿Puedo borrar el círculo? Sí, profe. Profe, ¿Dónde? de ahí de donde puso e a la 2u es igual a x cuadrada más y cuadrada, ¿lo sacó del círculo? No. Es que x cuadrada, esta es la x, ¿no? E a la u coseno de b. Ah, porque para que dos números complejos sean iguales, es necesario que su parte real sea igual a su parte real, por eso ocurre esta ecuación. Y su parte imaginaria, que en este caso es la y, acá es la e a la u seno de v, entonces por eso son estas igualdades. Ahora, toma x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? ¿Qué pasa si tomo x cuadrada más y cuadrada? Este me queda al cuadrado, sería e a la 2u coseno cuadrado de v. Y este al elevarlo al cuadrado también me queda e a la 2u seno cuadrado de v. Y entonces coseno cuadrado más seno cuadrado, por las razones que ya mencioné allá, es igual a 1. Y de eso me permite despejar la u, que es la u que va a ir aquí, que es para la función inversa. Profe, nos va a sacar de la conferencia. Ah. Entonces, bueno, entonces te decía que u es el logaritmo natural de z. Ah, y entonces, ¿quién es? ¿Cómo calculo la v? Entonces, por ejemplo, voy a dividir y igual a e a la u, el seno de v, entre x igual a e a la u por el coseno de v.
¿Qué pasa si divido y sobre x? Bueno, me quedaría seno entre coseno, bueno, e a la u, seno de v, entre e a la u, coseno de v. Se me cancela la e a la u, ¿no? Y seno entre coseno es que la tangente, ¿no? Tangente. Y entonces B o V es tangente a la menos 1 de Y sobre X más 2K pi, bueno, 2N pi, N entero, ¿sí? Pero te acuerdas que tangente a la menos 1 era la teta, ¿no? Entonces, ¿quién es la W? Bueno, la W la voy a denotar así. Es igual a la U que tengo aquí, que ya calculé, que es el logaritmo natural del módulo de Z más I por Z más 2N pi. Y esto se llama función logaritmo. O sea, es la función logaritmo complejo. Bueno, no han visto la función logaritmo real y ya están todos acomplejados, ya con complejos. Profe, ahí está elevado a la 1 medio al final. ¿Sí? ¿Quién? El logaritmo que multiplica x cuadrada más y cuadrada. Sí. A ver, voy a borrar este cuadrito. Y recuérdate que si A es un número multiplicando el logaritmo de B, este es el logaritmo de B a la A. Este pasa como exponente, ¿no? Esa es una propiedad de los logaritmos. Sí, Entonces, este medio pasa como exponente de x cuadrado más y cuadrada. ¿Sí? sí, profe, ya. Pero ya habíamos llamado a esto el módulo de Z. Entonces, esta es la función logaritmo. Profe, ¿qué dice arriba de W logaritmo de Z? W logaritmo de Z. ¿Ven? ¿Esta? ¿Aquí? Gracias.
Bueno, para hacer los cálculos, primero se determina el módulo de Z, o sea, la R. Vamos a empezar con el inciso A. Aquí, en el caso del inciso A, Z es igual a menos 5. Entonces, el módulo de Z es el módulo de menos 5. Y eso es 5. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculamos su ángulo? O sea, este ángulo que aparece aquí. Bueno, el menos 5 aquí está localizado, ¿no? Sí, profe. Entonces, este es su ángulo. O sea, aquí en este caso, teta es igual a pi. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el logaritmo? Logaritmo de menos 5. Pues es igual. Aquí dice el logaritmo natural del módulo de menos 5 más i veces teta más 2n pi. Pero el logaritmo de menos 5 es el logaritmo de 5 más i por pi más 2n pi. Entonces, fíjate que el logaritmo de un número negativo sí existe. Es un complejo, pero sí existe. Tu calculadora te ha engañado. Si tú le pones logaritmo de menos 5, pues te va a marcar error. Por ejemplo, el logaritmo natural de 5 es 1.609. Entonces sería 1.609,4 más i veces pi más 2n pi. Ese sería el resultado para A. Ahora vamos con el inciso B. Primero te decía, calcula el módulo del complejo. O sea, calcula la R. La R es la raíz cuadrada positiva de menos raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ya estoy con este, ¿eh? Por eso la R es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, raíz de eso. Entonces este es igual a la raíz de 3 más 1 son 4, o sea, 2. Ese es el módulo de el complejo menos raíz de 3 más i. Ahora, ¿quién es el ángulo? O sea, ¿quién es teta? Teta es tangente a la menos 1 de 1 entre menos raíz de 3 más, ¿qué? 180, ¿no?
Sí, más 180. Pero aquí tu calculadora debe estar en radianes. Por eso estoy sumando pi. Entonces esto sería igual a tangente a la menos 1 de menos 1 sobre raíz de 3. Y nos da menos un sexto de pi, menos un sexto de pi, más pi, ¿sí? Pues serían 5 sextos, ¿no? 5 sextos de pi. Entonces el logaritmo complejo, logaritmo de menos raíz de 3 más i, es igual al logaritmo natural de 2, ¿sí? Porque estoy sustituyendo aquí, mira, ¿sí? Más i veces 5 sextos de pi más 2n pi, con n entero. Entonces, el logaritmo va a tener muchos valores, ¿sí? Hay uno que es el principal. El principal es cuando n vale 0, ¿sí? Si hacemos n igual a 0, eso se llama el logaritmo principal el logaritmo principal del número complejo. Y se denota con una L mayúscula. Ahorita lo anotamos. Pero el logaritmo natural de 2 es igual a 0.69, 3, 1, y por 5 sextos de pi más 2 n pi. Es punto 693. Sí, bueno,
que ando buscando el programa. ¿Lo tienes ahora? ¿Mande? Es que no tienen ustedes el programa. No, profe, creo que no. No, profe. Eh, es que aquí termina en esta parte la unidad 1, pero no recuerdo si tengo que ver la función seno y coseno complejo. ¿Sí? Las funciones logaritmos complejas tienen las mismas propiedades de la función logaritmo real. Pero no recuerdo si en el programa venga la función, la función trigonométrica seno y coseno. Complejo, ¿no? A ver, ¿se entendió los cálculos? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a borrar aquí una parte y vamos a anotar algo. Se llama función logaritmo complejo, bueno, principal. A Entonces, si n vale 0 aquí, entonces me queda i teta. Entonces, esta tiene un nombre especial y se denomina logaritmo principal, ¿sí? O la parte principal del logaritmo, ¿sí? Entonces, eso es muy fácil de calcular. Voy a hacer un ejemplo para que no quede en el aire esto. Por ejemplo, bueno, aquí tienes que calcular el logaritmo de 1 más i a la 4. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? Bueno, hay dos caminos. Esto puede ser 4 logaritmo de 1 más i. Nótese que estoy aplicando la regla de que el exponente pasa multiplicando, o al revés, que si está un número multiplicando, pasa como exponente. Entonces, por ejemplo, aquí, el módulo de 1 más i, o sea, el módulo de la z es igual a la raíz cuadrada de 2. ¿Sí ven por qué? Sí, profe, porque los dos valen 1 y se suman, son 2. Así es.
Porque es un Y el cuadrado, ¿no? ángulo teta, ¿vale? Y el ángulo teta es tangente a la menos 1 de 1. ¿Por qué de 1? Porque la parte real es 1 y la parte imaginaria es 1 y la parte real también. Entonces es la y sobre la x, ¿no? Entonces esto es 35. igual a 45 grados, ¿sí? O sea, pi cuartos. Entonces, el logaritmo natural de 1 más i a la 4 es 4 por el logaritmo. Ah, no, este es log. Perdón, este es log. Aquí es log. Sí ven la notación, ¿no? Sí, profe. Es que ahí, discúlpame, hacerle. Sería el logaritmo natural de la raíz de 2, ¿sí? Y luego, más i por pi cuartos. Aquí se cierra. O sea que esto es 4 logaritmo natural de raíz de 2 más pi por i. O sea que es logaritmo natural. El 4 pasa como exponente, ¿no? Entonces cancela un radical y queda 2 al cuadrado. O sea, 4. Esa es una forma. Ahora vamos a hacerla de otra manera. 1 más i a la 4, ¿sí? ¿Te acuerdas del triángulo? Voy a borrar aquí. O sea, a más b a la 4, a que es igual. Vamos a calcular los coeficientes por el triángulo de Pascal. Estos de aquí, los coeficientes de aquí, es el del binomio al cuadrado. Luego sigue 1, 3, 3, 1. Estos son los del binomio al cubo. Y luego es 1, 4, 6, 4, 1. Esos son los coeficientes del binomio a la 4. ¿Cómo se obtuvieron? Pues suma este con este con este, 3 y 1, 4. Entonces, por ejemplo, a la 4 es a la 4 más ¿qué? Más 4 veces a al cubo b a la 1, más 6 veces a al cuadrado b al cuadrado, ¿sí? Más 4 veces a por b al cubo. Bueno, voy a continuar acá. A b al cubo y luego al final b a la 4. Eso es con el triángulo de Pascal, la expansión del binomio a la 4. Si fuera el binomio a la 5, pues aquí habría que calcular otra línea haciendo la suma de este con este, de este con este, etc. ¿Sí? Entonces, 1 más i a la 4 es 1 a la 4 más 4 por a al cubo. En este caso, bueno, lo voy a hacer acá. 1 más i a la 4 y me fijo ahí, sería 1 más 4. El 1 va al cubo, luego la i es 1 más 4i, ¿sí? Luego más 6, a cuadrada es 1, pero b cuadrada es menos 1, ¿sí? Y luego más 4, a, ¿cuánto vale la a? 1, 1, pero la i es al cubo, luego más i a la 4. Pero i a la 4 es lo mismo que 1, este es 1, más 1, menos 6, son menos 4, ¿no? O sea, este y dan menos 4. Ahora, 4i
4i, este 4i al cubo, ¿cuánto vale? Menos i, ¿no? Menos i. Entonces, me quedaría 4i menos 4i es 0, ¿no? Entonces, 1 más i a la 4 es menos 4. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto vale el logaritmo de menos 4? Según la fórmula, aquí la tengo, es el logaritmo natural del módulo de menos 4. ¿Sí? Luego, más i veces el ángulo. Pero ¿cuánto vale el ángulo de menos 4? Este número menos 4 está localizado aquí. Entonces, el ángulo es igual a pi. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Sí. Ok. Y luego, ¿qué más? ¿Dónde? Aquí el resultado es pi nada más, ¿verdad? En este. Es que multipliqué por 4, ¿no? 4 logaritmo de raíz de 2 y luego pi y luego logaritmo de 4, porque pasé el 4 como exponente y aquí le puse i pi sobre 4. A ver, entonces, esto sería más i por pi. Pero esto es el logaritmo natural de 4. Porque recuerda que el valor absoluto de un número real es el menos el número real siempre y cuando este sea negativo. ¿Sí? Entonces, fíjate, es el mismo valor. Pero esto solo vale para cuando tengo el logaritmo principal. Con los otros valores hay que tener cuidado. Pero eso lo van a ver en variable compleja. Profe, una duda antes de que hiciera el de Pascal. ¿En dónde? En el cuadro que multiplica el logaritmo de raíz de 2 más i pi cuartos. Sí, esa parte, ¿cómo le hizo? ¿Cómo llegó ahí? A ver, pues es que, mira, el 4, según las propiedades de la función logaritmo, pasa multiplicando, ¿no? Por eso queda el 4 logaritmo de 1 más i. ¿Sí? Entonces, Sí. para obtener el logaritmo de 1 más i, se emplea la ecuación de arriba. Sería logaritmo natural del módulo de z. Pero el módulo de z es la raíz cuadrada de 1 más 1 al cuadrado, que fue la raíz de 2. Ahora, este teta es la tangente a la menos 1 de la parte real, que es la y, entre la x. Pero la y, ¿cuánto vale aquí? Aquí la y vale 1 y la x vale 1, por eso tangente a la menos 1 de 1. ¿Vale? Ok, ya. Sí. Y luego, pues eso con la calculadora me da pi cuartos. Sí, ya después multiplicó, ¿no? Así es. Después, como sustituyo aquí, multiplico 4 por todo esto. Y por eso, sustituyo pi cuartos aquí. Este es el ángulo teta. Y logaritmo de z es logaritmo de raíz de 2. Por eso queda 4. Ok. Perdón, queda esto.
y luego ya multiplico el 4. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Pero lo que quiero que vean es que la misma forma, bueno, no la misma forma, da el mismo resultado si yo utilizo la propiedad o primero expando, o sea, de expandir, ¿no? El binomio a la 4. Pero si ya es el binomio a la 20, me conviene más usar este, ¿no? Por ejemplo, 1 más i, logaritmo de 1 más i a la 20, pues mejor multiplico 20 por todo esto, ¿no? Sí, profe. Bueno, pero entonces hay que calcular logaritmo de 4, que no sé, en la máquina, ¿cuánto te da? Nada más se pone el logaritmo y 4, ¿verdad, profe? Sí, logaritmo natural. 1.3862. Sí, 1.3862. Entonces, el logaritmo de ¿por qué puse aquí menos 4? Que fue lo que le dio de... A ver. Este es 1 más 4 ahí, ¿no? No. Ah, es que 1 más i es igual a menos 4, ¿no? 1 más i a la 4 es menos 4. Ajá. Y entonces, logaritmo de 1 más i a la 4, ese sí, es igual a todo eso. Entonces, el logaritmo de 4 es 1.38, 62.9, ¿no? Más pi por i. Muy bien. Entonces, esa sería la función logaritmo principal, ¿sí? Cuando se acabe la sesión, volvemos a entrar, profe. Ya nada más quedan 15 minutos. Yo creo que ya no. Salvo si el programa incluye las funciones seno y coseno, las veríamos el lunes, o bien empezamos con sistemas de ecuaciones. Sí. Perfecto, profe. Sistemas de ecuaciones, que ya sería la unidad 2, ¿sí? Porque ya duré mucho aquí con la unidad 1. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, nos vemos Sí, el profe. lunes, yo creo. Está bien, profe. Oiga, profe, antes de irnos, Ajá. el ángulo que puso ahí de menos 4, siempre cuando haga el binomio o cualquier binomio elevado a la x potencia, siempre vamos a tomar ese número que sale para sacar el ángulo. Bueno, es que aquí yo porque estoy utilizando 1 más i a la 4, porque así decía mi cálculo, ¿no?
O sea, así decía mi problema, que calcule el logaritmo de 1 más i a la 4. Entonces lo que hago es pasar 1 más i a la 4, que me da menos 4. ¿Sí? Ya explicamos por qué razón. ¿Sí? Sí. Y la gráfica que hacemos es para encontrar el ángulo. Pero vamos a suponer que A más B, o bueno, si fuera 2 más 3i a la 4 no me va a dar menos 4. No, así está bien, profe, ya va a acabar la clase para que no.